Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Zevahim, Daf Ain Hei, página 75. Quedamos abajito, en verdad, de las líneas de abajo hacia arriba, más o menos estamos parados en la sexta línea, Ajikamar. Otros vimos que en el Daf anterior, que Raba vino a tratar de apoyar a Rabbi Yosef y responder la pregunta que le hizo Valle de la Baraita a Rabbi Yosef. Y entonces lo primero que dijo Raba fue: mira, esa Baraita aparentemente no se entiende bien, porque qué diferencia había si estaban en la cantidad de matanot, de echadas de sangre que hay que poner en el altar, si estaban degollados o estaban vivos los animales, así dijimos. Entonces paramos ahí, el Ajikamar. Entonces esta es la intención de la Baraita. Bamed de Barim Emurim. ¿En qué estamos hablando? Que en un principio hay que poner cuatro echadas de sangre por cada corbán por separado que se mezcló. Cuando se mezclaron estos korbanot degollados, que en Hayim, como si estuvieran vivos. ¿Qué tiene como si estuvieran vivos? Significa que Bekosot, cada sangre en su vaso como debe ser, solo que ¿qué pasa? Que se mezclaron los vasos. Ese es el caso. Ahí hay que poner 4 de cada uno. Ahora, pero vale bolel, pero si la sangre y los korbanot se mezclaron en el mismo vaso, entonces noten arba matanot lekulam. Se pone una vez 4 veces sangre por todos los korbanot que hay metidos en ese vaso. Vinata matanajat lekulam, y si solamente se puso una sola de ese vaso, ya está, salió de Jehová con todos los korbanot. Según esta explicación, entonces, la Baraita nunca habló de animales vivos, solamente habló de animales degollados. Entonces así se acabó la pregunta contra Rabbi Yosef de esta Baraita. Muy bonito. Rebi dice, ¿qué dijimos en la Baraita al final? Que ya leímos en el ciudad anterior, o sea, el Daf más arribita. Rebi Omer Roim eta matana. Hay que investigar esa echada de sangre que se puso en el altar. Si hay la cantidad suficiente para 2 korbanot, si eran 2, si son 3, son 3, kasher, todo está perfecto. Veila, pero si no había suficiente, ¿para qué? La medida era poca para todos los korbanot que había, entonces ahí pesula. O sea, tiene que ser que por lo menos la cantidad que se ponga de sangre sea por la cantidad de korbanot que está mezclado en ese vaso. Ahora pregúntale Mará, umitle le Rebi hay se vará, y Rebi acaso tiene esta forma de pensar que tiene que tener la medida, si no sirve. Vea Tania, dijo la Gemara una Baraita que ama Rebi, el mismo Rebi, según las peleas del libre Rebi, según las peleas de Rebi Eliezer. ¿Qué significa? Que estamos hablando de una persona que estaba impuro de Met. Impuro de Met, hay que echarle las aguas de la vaca bermeja, de las aguas de manantial mezcladas con la ceniza de la vaca bermeja. El problema ¿cuál es? Es que sobre estas aguas, que ya eran otras aguas, que no son aguas de manantial, está todo mezclado ahí. Rebi Eliezer permite echar estas aguas, permite, Azá kol sheu metaheret. Y él dice que con lo que pongas suficiente, incluso que no tengas la suficiente agua por sí misma de la kasher, no importa, sirve. Azá en atzricha shiur. ¿Por qué? Porque azá, echar el agua, no requiere que haya la medida, no hay una medida mínima, lo que sea está bien. Azá mechza kasher azá mechza kasher mechza pasul. ¿Qué significa eso? Que incluso de que no hay shiur, y puedes pensar que no hay shiur solamente cuando solamente hay agua buena, no importa, aunque también esté mezclado, también no aunque no haya una medida, lo que sea está bien. Entonces, lo que aprendemos de esta Baraita de Rebi Eliezer es que
en el caso de las aguas de la paraduma, las aguas que tienen que ir metidas con las cenizas, que son aguas de manantial, con la mezcla no se falta el shiur. Entonces, si es así, igual que no se falta el shiur para las aguas de manantial, tampoco se falta el shiur para la sangre, que se mezcló lo mismo. Entonces, ¿cómo dijo Rebbi que sí requiere medida para la sangre? Si este también es Rebbi, según Rebbi Eliezer, aparentemente dijo, entonces Rebbi respondió, primera respuesta, le llevará Rebbi Eliezer Kamar. Lo que dijo Rebbi no es su opinión, es según Rebbi Eliezer. Él mismo dice que sí requiere shiur, sí requiere medida mínima. Pero para Rebbi Eliezer dice que no requiere mínima, o sea, no requiere una medida, sino que lo mínimo es suficiente, tanto en las aguas de la paradumá, tanto en la sangre que se pone en el altar. Ok, viva el tema, otra respuesta cuál es, que Alejú dice, no, ¿qué me estás comparando? Una cosa es el azaa, el rociar en las aguas de la paradumá es una cosa. Ahí sí estamos de acuerdo que Rebbi, como Rebbi Eliezer, los otros de acuerdo que no requiere shiur. Y la otra es netiná, lejudo, poner la sangre en el altar es otra cosa por separada. Ahí, en verdad, sí hace falta shiur. Y por otro no hay ninguna pregunta. Todo lo que dijo Rebbi Eliezer, que no requiere shiur, es las aguas de la paraduma, a diferencia de la sangre de los korbanot. Ni tarbut, dijo la Mishnah, que si se mezclaron animales kasher con el bejor, con el maaser, bejul, etcétera, había que pastorear, que sea un defecto, etcétera. Muy bien. Amarra y Barjama. Bejor le bechamay, dice, un korban bejor primogénito ya con defecto, según bechamay, ema ajelim le nidot, una mujer que está nidá que si está en su periodo, no debe comerse korban. ¿Por qué? Porque es como con impureza, no se puede. Y ahora, temurató mao, pregunta ahorita la Rabbi Barjama, ¿qué pasa en la temurá? Si transfirieron la santidad del bejor a otro animal, pero este bejor era defectuoso, y se lo transmite a este animal que él en sí no es defectuoso. Entonces también es lo mismo también, si no lo puede comer o ahí sí lo puede comer. O sea, temurat bejor. Ahora, bejor era nifde. Ahora, sabemos que un bejor, un animal primogénito, aunque sea defectuoso, no se puede redimir, prohibido redimir. Ahora, el temurató, ¿qué pasa si una persona transfirió la que usó del bejor a otro animal? Mao, ¿ahí se puede redimir o no? Bejor era un ishkal belitra, un bejor, un primogénito defectuoso que se degolló, no se puede pesar con litra. Litra quiere decir como pesan los carniceros, las carnes, con una balanza y la litra una pesa. No se puede hacer porque no es cabot de... Era un animal kadosh, bejor, que salió defectuoso, pero de todas maneras no se puede hacer esto. Temuratoma, ¿o qué pasa si transfirieron la santidad del animal a otro, de este bejor a otro animal? También ese otro tampoco se puede pesar con las litras o no. Amarraba, la que más responde, Tania, una varaita, vamos a ver, bejor maser misheumemu, un animal primogénito, un animal maser, también, maser bema, sheumemu, le salió un defecto. O sin temura, si hacen temura, o sea, si tienen la suficiente santidad para hacer temura, utmuratam que hace bajen, y la temura es la misma ley como el original. Entonces, si es así, está prohibido que lo coman en nidá, como dijimos antes, y está prohibido que no tiene pidión, y tampoco se puede pesar en las litras como se acabó, entonces es igualito. Ok, va Ray Barjama, preguntó otra vez Ray Barjama, otra pregunta del tema de Bejor. Itfis Bejor Mitakabait. Una persona de que tenía recibió un Bejor, un primogénito defectuoso. Los Kohanim recibían los Bejor, o sea, defectuosos, porque los normales van a hacer se hace un korban con ellos. Pero el defectuoso se fue al Kohen. Ahora, el Kohen, ¿qué hizo? Itfis. Itfis significa que lo santificó para los bienes del Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash, ellos sabrán lo que hacen, lo venden, ganan la plata, X. Ahora, ese Maushishkol Belitra, en ese caso ya se considera que ya es un bien más, y por lo tanto, si ya se puede pesar con las balanzas y las litras o no. ¿Por qué? Porque si lo vendes de esta forma, hay más beneficio. Hay más beneficio para el BTBay porque se pesa más exacto, entra más plata porque es más exacto.
Pero por otro lado vimos que es un bizallón, es un desprecio al hacer esto como si fuera una carne X. Así dijimos. Entonces, ¿cómo el alajá? Dice, Rabjadek de Hadif, prefiero beneficios que tengan el Ekdesh, el Kosh, Betamikdash, y por tanto que se pesa así y se gane más plata. O Dilma Zelutá de Hadif, o preferimos anteponer el desprecio antes del beneficio, y por tanto no se puede hacer el desperdicio, el ziluta, la vergüenza y el desprecio o el mejor tiene preferencia y por lo tanto no lo pesamos como la balanza de litras normal. Entonces, ¿cómo es? Amar rabiosa Barzevida, respondió rabiosi Barzevida, Tashema, ven y aprende. Y lo vimos en nuestra Mishnah. ¿Qué dijo nuestra Mishnah? Nitarbu, Bibejor Maaser, dijimos que habían animales korbanot, nuestra Mishnah, que serían imperfectos, pero se mezclaron con animales Bejor o animales Maaser. Ir Ushtabu, ¿qué dijo la Mishnah? Que hay que pastorear hasta que salga un mum, hasta que salga un defecto. Y después se hace el pidión, ¿no? Se redime esos animales. Ahora, para todos estos animales que hay mezclados ahí, Bejor y Maaser, con otros animales que hay que comerlos, que Bejor o Maaser, como si fueran con las leyes de Bejor o Maaser, que se le cayó un defecto. La membra no viene a enseñarme de Enon Ishkal Belitra, que es el Hidush. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que viene a enseñarme? Que hay que comerlo como si fuera un Bejor o un Maaser que le cayó un no es la cabana. ¿Cuál es? Por más que ya fueron redimidos, es como el caso de arriba del donativo, pareciera, ¿no? Dice, no es que no se debe pesar para vender la carne con las balanzas y con las pesas, con las litras. ¿Por qué? Porque seguimos que es un bizallón, es una vergüenza para esta carne que fue corbán, que fue mejor por lo menos. Muy bien, a mismo de que va a bajar el precio. Y dice, de todas maneras, ¿qué pasa? El bizallón es preferible cuidarlo, porque va a bajar el precio, porque ahorita ¿quién hace el pidión? ¿Quién lo redime? El Betamikdash, tienes que redimirlo, porque esto está en el Betamikdash, y los van a recibir menos plata. No importa, aparentemente no se puede. Ok. Y dice, entonces la Gemara, esa fue la respuesta de Rabiosi para a la pregunta de Ray Barjama. Ahora, Rabhuma Berabhizkiah, también de Rabirmilla, hambre. Ellos, alumnos de Rabirmilla, dijeron, mírame, no has comparado los dos casos. Los dos casos que me trajiste de nuestra Mishnah, de la mezcla con el donante, no son iguales. ¿Por qué? Porque Atam, en nuestra Mishnah, estamos hablando de que es Tekedushot. Son dos animales, por lo menos, con dos santidades diferentes, porque se mezcló un mejor con un animal que era cosa y otra cosa. Y Ushnegufim, aparte son dos cuerpos separados. Entonces, en ese caso es diferente. Entonces, ahí decimos que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es un menzalzel. Ahí se está haciendo un zilzú, un desprecio aquí al cuerpo del animal, y eso no antepone a la vergüenza, al beneficio que puede tener el Kodesh. Pero nuestra pregunta, que fue alguien que santificó, donó a los bienes del templo, son dos kedushot begufehat, son dos santidades, una es mejor y otra es santidad, el tfis, él santificó, santidad de Bedekabay, de bien del templo. En ese caso, entonces, como el beneficio viene de ese mismo animal, y ese mismo animal tiene santidad de esa santidad de Betamikdash, entonces ahí quizás sí se puede vender el liter para que el templo tenga más beneficio. Entonces no es ninguna prueba todavía si en verdad se puede o no se puede. Matkivla Rabbi Yossi Barabil, preguntó Rabbi Yossi Barabil. Ya va. Mailu Amar,
dice, preguntó, Ma ilu amar ibduli behor shitfisu bait. Alguien que dijo, mira, una persona dijo, mire, denme el permiso para que yo pueda redimir un primogénito, para que un primogénito donado, como es el caso nuestro, donado, con la cabana que se vuelva whole por completo y ya ese animal queda totalmente whole y podríamos inclusive hacer cosas que no se puede hacer con un mejor defectuoso. Por ejemplo, un mejor defectuoso se puede con él trabajar. Este sí. Entonces, Kulum Shumilo, ¿acaso lo escuchamos a él? Seguro que no. Por más que el Ekdesh va a tener un beneficio, no se puede. Entonces, si es así, ¿cómo entonces tú puedes pensar? La pregunta de Ray Berhama, ¿cómo tú puedes pensar que se va a poder pesar en litra un animal ya donado para venderlo más caro? No se puede. No se puede desalzar en el cabot. Entonces la Gemara va a responder lo que ustedes seguro ya pensaron, la respuesta es sencilla. Una cosa es, Ibdu, Rajabaná, Marlotifde. O sea, el caso que tú preguntaste es alguien que le estás permitiendo hacer pidión de este mejor primogénito, donado al templo, hacerle pidión para que el dinero le entre a las arcas del Betamikdash. Eso no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Porque la Torah dijo, a Rajabaná lo tifde, no puedes redimir, inclusive que tenga un defecto. Aunque tenga un defecto, no importa, no se puede redimir. Entonces ahí seguro que no le puedes permitir a alguien que redima y el animal sale whole por completo y el beneficio del Betamikdash, eso no se puede hacer. Pero la pregunta de Rami, que es pesar, en ese caso que es un isur de Rabanán solamente, ahí quizás sí se puede hacer para el beneficio del Ekdesh, porque de esa forma entran más dinero a las arcas que vender lo normal. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que la idea cuál era o sea, si ya este primogénito, este mejor animal primogénito defectuoso que fue donado a las arcas, entonces queremos pesarlo para venderlo, para que el beneficio del Betamikdash en la venta sea mejor. Entonces, en este caso podría ser, pero redimir no se puede. El amar, entonces la conclusión de la Mara es el amar rebiami, klum iknaze el amashekanuilo. Y dice, la respuesta final es, este señor no adquirió a las arcas del templo. ¿Quién es este señor? El Cohen, ¿no? Que le dieron este primogénito defectuoso. Él no hizo adquirir a las arcas del templo, sino lo que él mismo adquirió. El beneficio que él recibió, que adquirió con este animal, es lo que él está ahorita haciendo adquirir a las arcas. Entonces, por lo tanto, de que él no pudiera degollar este animal y venderlo por peso en litra, con las balanzas y con la litra, la pesita de litra, así como lo hacen con los animales normales, él no lo puede hacer. Entonces, por lo tanto, él tampoco puede transferir al templo, cuando él donó a las arcas, esta posibilidad, ya que él mismo no lo podía hacer. Como él no lo puede hacer, tampoco lo puede transferir al templo que lo puedan hacer. Ok, sí, igual que no lo puede hacer, él cuando adquirió o no adquirió esta posibilidad de ese beneficio extra de venderla de esa forma, tampoco él puede transferir al templo ese beneficio de venderlo de esa forma, y te queda prohibido. Ok. Acoye Jolim y Tareb. Dijimos en la Mishnah, dijo que todos los animales pueden, en el caso que se mezclen, no sabemos cuáles son, menos el Hatat y el Asham, esos no hay forma que se mezclen. Pues Maishena Hatat de Asham. ¿Por qué Hatat de Asham no hay forma? Nunca hay forma que se mezclen. Porque de Hay Zahar, porque el Asham es macho y el Hatat
es de que Bejaine que va, es hembra. Entonces se ve, los ves y se acabó el problema. Ya no están mezclados. Pero la Mara dice, no, pero bueno, perdón. Y dice, Hatat de Olanam. Entonces, si esa es tu sevará, tu lógica, entonces también hay otros casos que no se pueden mezclar. Hatat y Olá, pues vamos a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque el Corban Olá también siempre es macho y el Hatat siempre es hembra. Entonces tampoco se pueden mezclar, porque apenas se mezclan ya se reconocen. Entonces, ¿por qué me dicen nada más que Hatat de Hashem y no Hatat y Olá, que jamás se pueden mezclar? ¿Por qué no me dijiste eso? ¿No? ¿Por qué? Porque hay un caso de Olá que se puede mezclar. ¿Cuál es el caso? Con Hatat, ¿no? ¿Cuál es el caso? Ika Seir Nasi. Está el caso de un macho cabrío del rey o el presidente cuando se equivocó, que es un corbán, ese es un Hatat, pero es macho. Entonces, como él es Hatat, entonces, como él es macho, entonces sí existe la posibilidad que se mezcle con un Olá, que también es macho, y no lo puedes reconocer. Entonces, por eso es que no lo nombró a Mishnah, porque hay un caso de Olá y Hatat, y sí se pueden mezclar. Pues la hermana entonces es así. Voy a leer como lee el Agá, ¿no? El Meshita Mekubetze. Hatat de Hashem, también hay que hacer así. Entonces la pregunta debería llegarle a cada uno igual. Entonces, ¿por qué el Mishnah dijo que Hatat de Hashem no se puede mezclar nunca? Si hay, Hatat de Hashem sí se puede mezclar como una mica que se mezcle como con Seid así. Dijimos que con el macho cabrío del pecado del presidente, del rey, que también es macho, entonces, y Hashem es macho, entonces, ¿por qué la Mishnah no los trajo? Dice, no, ¿por qué? Porque hay una diferencia. Hay Sear, hay Tzemer. Que es decir, el corbán del nací, del presidente, del rey, tiene razón, tiene que tener Sear, pelo. Y el caso del Hasham, que es macho, o sea, el macho cabrío que trae el nací tiene pelo. Y el macho del Hasham es Tzemer. Tiene que ser que tenga lana. Entonces, por lo tanto, no hay forma que se mezclen, porque por más que sean macho, se reconoce. Uno tiene lana, otro no tiene lana. Entonces, si así se acabó el problema. Entonces, aunque estén juntos, se reconoce y no hay mezcla. Pero además dice, bueno, pero hay otro que, sí se pueden mezclar, que no se pueden mezclar y no lo nombra la Mishnah. ¿Cuál es Pesach Be'Hasham? Dámelo mi Aref. El Corán Pesach y el Corban Hasham tampoco se mezclan. ¿Por qué? Porque el Pesach es Ben Shana. El Pesach es de un año máximo. Y el Hay es Ben Teshanim. Y el Hasham, que es un carnero de 2 años, como dijimos. Entonces, ¿por qué la Mishnah me dijo que esto no me lo nombró, que es imposible que se mezclen? Esto también es imposible que se mezclen. Aunque estén juntos lo reconoces. Uno es cabrito, otro es carnero, ya. Así, claro, fácil. Uno de 1 año, otro de 2 años. Dice, no, ¿por qué? ¿Por qué no lo dijo? Porque Ika Hasham Nazir ve Hasham Metzorah. ¿Por qué? Porque hay un caso que es Hasham, que también es 1 año. ¿Cuál es? El del Nazir. Y el Hasham del Metzorah, del leproso. Que los dos traen 1 año, entre los dos traen keves, o sea, cordero o cabrito. Entonces, por lo tanto, como si hay casos de Hasham que sí se pueden mezclar con Pesach, entonces la Gemara no lo trajo. Y ve el tema de respuesta, y en verdad, el Hasham y el Pesach sí se pueden llegar a mezclar y no reconocerlos. ¿Por qué? Porque Ika Ben Shana de Shanim, porque muchas veces pasaba que había un Corán Pesach que es de Ben Shana, de 1 año, que es el cabrito, pero ese ya se veía como que Ben Shanim se veía grande ya, como de 2 años. Y había al revés, veía Ben Shanim, y habían animales, carneros, que eran de 2 años, de Misa que eran flaquitos, parecía de 1 año. Entonces, como ellos mismos no se reconocen, aunque sean de años diferentes, entonces no se reconocen, entonces se mezclan. Por eso dijo la Mishnah que Pesach y Hasham sí se pueden llegar a mezclar. Aunque sea el Hasham original, no hay que llegar a Hasham Metzorah, el original, de 2 años y 1 año, aunque aparentemente en edad se ve la diferencia muy grande, pero sí se pueden llegar a mezclar. ¿Por qué? Porque a veces el de 1 parece 2 y el de 2 parece 1, y se puede llegar a mezclar. Por eso la Mishnah no me lo dijo como casos que es imposible que se mezclen, porque sí se pueden mezclar. Mishnah nueva. Hasham shitare bishlamim. Ahora un korban Hasham
que se mezcló con un shelamim y ya degollados. No, sin degollar, vivos. Rabbi Shimon Omer, Shnehem ishhatu batzafon. Los dos tienes que degollarlos en el norte, como si fuera Asham, porque shelamim puede en cualquier lado. Veyehelu que hamur shebehem, y tienes que comer estos korbanot, su carne, como el más estricto de los dos, en tiempo. Entonces le dijeron a Ambrulo, le dijeron, mira, es un problema, porque me vi mi kadashim le beta pasul. Le dijeron a Rabbi Shimon, pero mira, no es correcto provocar que kodashim, que korbanot, los mandes al lugar a quemarlos en el beta pasul, donde se quema, donde se desecha lo que sobra. ¿Por qué? Porque el Asham el tipo es mucho más recortado que el Shelamim. Shelamim tiene dos noches y un día. Entonces, si lo comportas como Asham, que es una noche y un día, es un día y una noche, entonces ¿qué va a pasar? Que lo que sobra de Shelamim lo vas a quemar y no era su ley. No tenías por qué desecharlo, pero según tu Rabbi Shimon, que le pones, los comportamos con ellos como si fueran más estrictos, un problema. Los vas a desechar antes de su tiempo. Ahora, nitarbu hatijot bajatijot. Ahora, si se mezclaron no los animales, como dijimos, sino después que se fueron degollados, se mezclaron pedazos de carne de un corbán con otro corbán. Ahora, koche kodashim bekashim kalim. Por ejemplo, unos eran de santidad superior, otros que son con santidad menor. Por ejemplo, dice Rashi, toda es kalim con hatat. Y los dos tienen el mismo tiempo para comer, que es un día y una noche. Solo que la diferencia es quién lo come. Entonces, ese sería un caso. O anehalim leyom echad. O puede ser también otro caso, que son animales, pedazos de carnes que se comen en un día, o sea, un día y una noche. Por ejemplo, como dijimos ahorita, el Todá con Benejalim Lesheyaim Alejat, con otros que se comen 2 días y una noche, que sería, por ejemplo, el Shelamim. Entonces, en los dos casos, dice la halajá, o por lo menos en este caso, bueno, pues dice, Yahalú que Hamur Shebahem, tienes que comerlos como el más estricto de los dos. Por ejemplo, en el primero, que se mezclaron santidad superior con santidad menor, entonces, en ese caso, tienes que comerlo solamente los Kohanim dentro del patio. Y en el segundo, que la diferencia son nada más en el tiempo, porque las personas son las mismas, lo pueden comer cualquiera, entonces tienes que comerlo un día y una noche, por eso sí, todo en Jerusalén, cualquier persona. Ok, Tana Kameh de Rafa. Shevit Elohim Bedamea Teruma. Dijo un Tana enfrente de Rafa, enseñó una baraita que pone que frutas de Shevit, si la persona tiene frutas de Shevit y las vendió, se puede vender por valores pequeños, como dice la Mishnah, y con esa plata que ahora quiere comprar Terumá, comida de Terumá, en Lohim de Terumá no se puede comprar con esa plata cosas de Terumá, porque mi precio Mahatim Bajilatán. ¿Por qué? Porque la estás reduciendo su tiempo de comida, porque la Terumá no hay un límite de tiempo para comer, puedes comer cuando tú quieras. Shevit sí tiene hasta el año 7, después cuando ya llega un momento que ya no se puede, hay que hacer biur, no ya se puede comer. Entonces, estás limitando el tiempo de comer la terumá. Entonces dijo el Tana enfrente de Rabba que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque limitas. Ok, Ambrú a Rabarán Kameh de Rabba le dijeron esta misma enseñanza que enseñó el Tana enfrente de Rabba y dijo, de lo que Rabbi Shimon. Bueno, sale que esto no es como Rabbi Shimon. ¿Por qué? Di que Rabbi Shimon, porque si es como Rabbi Shimon, Hamar, estudiamos nuestra Mishnah. Me vi en Kashir, me tapasó y dice, no hay problema.
Entonces, pues, aunque reduzcas el tiempo de comida de los korbanot que se mezclaron y vas a hacer que los anules antes de tiempo y los lleves a quemar al lugar que se llevan en el Betapazul, no hay problema. Aquí también fue igual. Aquí también es igual, no hay problema de que reduzcas el tiempo. Igual que ahí reduces el tiempo al Corban, aquí también reduces el tiempo de la teruma. Amarle respondió, Amarlehu le dijo a ellos, Raba, Firu Tembru Rabbi Shimon, no. Esta varita que trajo el Tana también puede ser Rabbi Shimon. ¿Cómo puede ser? Porque Anemi le Bediabat. Lo que Rabbi Shimon dijo es Bediabat. ¿Qué tiene Bediabat? Si ya se mezcló, Lejatjilalo, pero no dice que Lejatjila. Y este tema de que de Shevit con teruma es un tema de Lejatjila. Si en un principio se puede hacer, este está de acuerdo que no. Pero el manago Lejatjilalo. Lejatjila, Rabbi Shimon no permite reducir el tiempo de comida, pero Eiti me vaya, pero te vaya a traer una pregunta. La Mishnah que pone Bekulan, Rashaim, Kohanim, Lesanot, Bejilatán. Todos los casos que habló la Mishnah, los Kohanim pueden cambiar la forma de comerlo. Por ejemplo, Leochlam, si quieren puede cambiar Leochlam Siluim para comer los asados, Silukim muy cocinados, Mushalim poco cocinados, Beratene Tojat Table Julín, Betable Terumá, y pueden poner ahí en la carne esta que están comiendo, pueden poner condimentos, tanto que sean hol o tanto que sean de terumá. Va a leer como lee la Gaá, Shitame Kubeche, que obviamente es que se de la Gemara, el Dibrer Rabbi Shimon. Ahora vemos aquí que los tablinim, los condimentos de terumá, se permite poner encima de la carne del corbán. ¿Qué pasa si estás reduciendo el tiempo de comer esos condimentos? Porque si no lo pones ahí, cuando es terumá, el cohen lo puede comer cuando quiera. Pues si lo pones ahí, nada más el tiempo de la carne que se pueda comer. Entonces estás reduciendo el tiempo y Lejatjila en un principio te permitió. Entonces vemos entonces que es una pregunta pregunta vaya contra Raba. Vale, le respondió, Ana terumá tiblin de Rabanán. No me traías pruebas de terumá, de los tablinim, terumá, condimentos de terumá, porque esos son de Rabanán. La Torah no hay condimentos que tengan problemas de terumá, que tengan tema de terumá. Entonces, por lo tanto, ahí está bien, ahí Lejatjila permite. Pero, en el caso nuestro, que es un tema de la Torah, entonces en ese caso, ahí Rabbi Shimon no va a permitir. Pero todo lo que Rabbi Shimon dice que Lejatjila es un tema solamente cuando es reducir el tiempo, cuando es algo que es o Bediabat, como está en Mishnah, o de Rabanán. Pero de la Torah, un tema de la Torah, Lejatjila no va a permitir reducir el tiempo, pero la Gemara va a seguir preguntando. Bueno, hasta la próxima.